camino y nos explicaba las Escrituras, y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, hijitos. Estamos en Pascua y estamos camino a Pentecostés. Dios está colocando en nuestra vida para que tengamos un nuevo avivamiento, que tengamos una efusión del Espíritu Santo. Y hoy, de este Pentecostés, de todo lo que hemos vivido, tenemos que entender muy bien lo que son los milagros. Pues a mí casi no me gusta decir milagros, cuando uno dice milagros que caen encima sacerdotes, obispos, laicos, porque algunos ya no creen en los milagros. Y eso no. Y si uno dice se sanaron o se curaron, llegan los médicos, que eso no se puede, que cómo te le ocurre. Entonces he optado por decir bendición, la bendición de Dios. Ha recibido una bendición de Dios. Dígale que está al lado, está recibiendo una bendición de Dios. Mire, el hecho de que tú estés escuchando esa palabra es porque Dios va a hacer un milagro en tu vida y tu bendición está muy cerca. Mire, lo primero que uno tiene que pedirle a Dios es dirección y paz. Cierre los ojos un momento y dígale: Señor, en medio de mi preocupación, de mi angustia, de mis miedos, de mi aflicción, te pido dirección. Que tu sabiduría me dé dirección, me dé formación y me dé paz en el corazón. Mucha paz. Amén. Y es que, hijitos, la persona que tiene fe, Dios le va a cambiar la vida. A la persona que tiene fe va a ver cómo Dios le cambia la situación. Pero primero se tiene que arreglar su boca. Porque si usted con esa boca maldice, con esa boca habla mal, es que usted mire como una palabra puede animar o desanimar a una persona. Y uno muchas veces no cuida lo que dice con la boca. Que si usted bendice, será bendecido. Aprende a bendecir con tus labios. Del corazón sale todo. Aprende a bendecir. Recuerda también que es en el momento de Dios, que tus planes no son los planes de Dios, y que es en el momento de Dios y en el tiempo de Dios. Y por eso durante estos días, lunes y martes, Dios nos ha hablado de los encuentros que ha tenido, de cómo todo el mundo desanimado, y pues todo el mundo como que aquí se acabó esto, ¿no? Ya murió Jesús, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Ya aquí toda esta fiesta se acabó. Pero lo primero fue que se le apareció a las mujeres, ¿no? A María Magdalena y a María, su mamá. Las mujeres representan el pueblo de Dios, es decir, nos representan a nosotros. El Concilio Vaticano II exalta esto del pueblo de Dios. Por eso el Papa hoy nos habla de sinodalidad. Nos quedamos en colegialidad, ahorita hablamos de sinodalidad, hablamos de fraternidad, de una espiritualidad en la que todos caminamos juntos, en el que todos vamos de la mano de Dios. Tenemos que entender muy bien esto. Somos el pueblo de Dios y Dios ha resucitado para nosotros. Cuando fueron a los sumos sacerdotes no le creyeron, porque es que no es fácil creer. Después de que mataron a Lázaro para que no dijera nada, que era el que él había resucitado. Y a nosotros nos puede pasar lo de los sacerdotes. Matamos la fe de los demás, le cerramos las puertas a tantas personas. Mira, a mí no me gustan las iglesias cerradas.
Porque es que uno en un momento puede solucionar un problema. Usted puede estar acostado y entrar a la iglesia a orar. A veces que las iglesias deben de ser de puertas abiertas. ¿Sí? Colocar ahí iglesia de puertas abiertas. Abierta para todos, en cualquier momento, en cualquier lugar, poder venir a orar. Porque hay muchas personas que niegan los milagros. Y si niegan los milagros, te van a negar la resurrección de nuestro Señor fácilmente. Es que nosotros no le hemos puesto cabeza a lo que es un milagro, no le hemos puesto cabeza a la resurrección, y por eso no entendemos la religión, y a cualquier cosa la vamos llamando religión, sabiendo que empezamos con el misterio de nuestra fe, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes que empezar a unar y a crecer con esa semillita de amor. En el Imperio Romano se forman los principales movimientos filosóficos, sociales y culturales de la antigüedad. La tradición del Antiguo Testamento es la suma de lo que Dios ha revelado y hecho para preparar la llegada de Cristo. Ambas partes, romanos y judíos, niegan y quieren acallar la noticia de la resurrección. Por eso el Imperio Romano y la religión judía, digamos, en esto sí se ponen de acuerdo, en negar la resurrección de nuestro Señor. Y miren cómo más adelante Roma es donde está el Vaticano. Y en Roma fue donde murieron todos los apóstoles. Ojalá sepa usted que la religión de nosotros está fundada en la sangre de mártires. Murieron miles y miles de personas para poder nosotros decir creo en Dios Padre Todopoderoso. Su sangre, la sangre de Cristo, se une a la sangre de los mártires. Por eso el demonio teme a la iglesia. ¿Sabe? El demonio sabe que la iglesia destruye los planes, sus trampas. Y por eso, ¿cuál fue la orden de estas mujeres? Díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos y va adelante. Primero le dice al pueblo de Dios, luego va a la religión judía, luego va al Imperio Romano, que son los que, y ahorita va a los que están desanimados. El Imperio Romano no cree en el Espíritu, entonces ahorita va a los discípulos y les da ese amor. Los que estuvieron con él 2 o 3 años, los que decían que ya no había nada que hacer. Aquí vuelve a empezar la alegría. Cuando se le habla a los apóstoles de que Cristo ha resucitado, sana la alegría. Ojalá hoy, desde hoy, cuando empieces a salir a la calle, Cristo ha resucitado, aleluya, 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 y hacerlo con mucha alegría. Y que todos tengamos nuevos encuentros con Cristo, que se acrecienten todos los encuentros con Cristo. Nosotros en nuestra vida cotidiana nos encontramos con Él. Es una nueva revelación y signo. De estos encuentros quiero resaltar el encuentro con María Magdalena. Recuerde que era una mujer que amaba a Jesús y porque lo amaba lloraba. ¿Quién no lloraría ante la tumba de alguien al que ha amado? ¿Usted lloraría frente a la tumba de su esposa, frente a la tumba de su esposo? Yo creo que sí. Cuando una persona ama, llora. Pero esas lágrimas, ese llanto, son un signo de que hay vida en la persona. Algunos podrían decir, ¿cómo podemos hablar con un muerto? Los espiritistas se dedican a hacer inútiles tentativas, pero solo la fe en la resurrección puede consolar la ausencia de una persona. Aquel hombre que está en la tumba ya no vive, pero permanece viva la relación con esa persona que ha muerto. Vive en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. La muerte no destruye todo, sino al contrario, que refuerza
eso que es espiritual en nosotros. Se refuerza lo que es psicológico en nosotros, porque hay una relación con la otra persona. Cuando usted se encuentre con la tumba de su propia mamá o de su papá, o si en un momento le toca enterrar un hijo, usted lo va a recordar como si estuviera presente en su vida. Usted no lo va a olvidar así de fácil. Y muchas personas entierran sus muertos cerca de donde viven. Es como si quisiéramos retenerlos junto a nosotros para poderlos visitar a menudo, hablar con ellos como cuando vivían. Para nosotros los muertos están en una situación especial. Viven y no viven al mismo tiempo. Y nosotros instauramos un diálogo. Por eso Dios le dice a la mujer: pronto sabrás que no habrá razón para llorar, porque ha resucitado. Hay que creer en la vida eterna. En las lápidas hay frases como, por ejemplo, aquí duerme el sueño eterno. Los padres de la iglesia decían al contrario: la vida en la tierra es un sueño, la muerte es despertar. Y después de despertarse es necesario levantarse. Al final de los siglos nos levantaremos y ese día será para los muertos como el tercer día. No me retenga, le dice a María Magdalena, por los sentimientos. No detener la obra de Dios, jamás. La palabra de Dios abre el conocimiento a la verdad y nos abre los ojos. Y hoy el tercer encuentro que es con los discípulos. Miren cómo Dios nos va llevando en estos encuentros, y lo hablo porque yo quiero que profundicemos en nuestra fe. A veces vamos a la misa como si nada. Por eso es que se nos habla de Pentecostés y de este milagro de Pedro que sanó. Porque es que los milagros son signos de la fe. Los milagros nos ayudan a crecer en la fe. Y si no entendemos lo que es un milagro, por ejemplo, la parte ontológica del milagro, es decir, el ser milagro, que es de Dios. Segundo, la parte semiótica, que es el propósito del milagro, que es sanar y liberar a la persona. Y tenemos la parte psicológica, que es el impacto que tiene la persona. Cuando se estudian los milagros, se estudia esta parte, lo ontológico, lo psicológico. ¿Y qué fue lo otro que dije? Ontológico, psicológico y semiológico o semiótico. Y se mira además que el milagro no vaya contra la doctrina. Se mira que el milagro no esté en contra de Jesús ni te aparte de Dios, y menos que te vaya a apartar de la iglesia el milagro. Porque los milagros lo que hacen es que tú crezcas en la fe y que el pueblo de Dios sea más grande, más fuerte, más numeroso y más santo. Por eso los peregrinos de Maús son llamados en aquel momento. Iban muy desanimados. Algunos piensan que Maús es Palestina, pero no saben muy bien dónde es Maús. Ellos estaban huyendo psicológicamente, derrotados, fracasados, todo lo que había ocurrido en Jerusalén. Tenían frustración. Por eso el primer impulso es dejarlo todo botado. Pero Dios cambia todo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Por la desesperación no queremos cambiar, ni de trabajo, ni tomar decisiones. San Ignacio de Loyola da un consejo que es la oración. Encomendarse a Dios. Para vencer la desesperación hay que trabajar, hay que encomendarse a Dios. Jesús les explicó las escrituras a todos ellos, el sentido de la escritura. Ellos tenían que experimentar la tragedia, pero también tenían que levantarse en ese momento. No sé cuántas personas hoy en día leen la Biblia, pero cuando uno está en crisis, hay que leer la Biblia. La Biblia tiene muchas palabras que nos ayudan en la fe.
Y uno tiene que rodearse de una comunidad de fe, porque en ese momento de frustración, de aburrimiento, la oración de la comunidad, la oración de todos, a ti te sostiene. Y la fe empieza a darle sentido y a ayudarte en ese momento de prueba. Y si tú tienes fe, vas a ver cómo cambia todo en tu vida. Vas a ver los milagros de Dios. Coge la escritura y lee. San Jerónimo vivió momentos difíciles, tentaciones, y a él lo ayudaba para salir de esas cosas, leer la Sagrada Escritura. Son las experiencias de muchos y también de los de nosotros. Las palabras de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, tiene que ser un bálsamo para nosotros. Y además de ese bálsamo, dice que lo reconocieron al partir el pan. Cuando Jesús les explicaba, compartía con ellos el pan. Eso mismo ocurre en la Eucaristía. La experiencia de la Iglesia dice que en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, encontramos a Cristo, que es la vida que supera las debilidades y la muerte. El mismo Cristo que vive en las buenas aspiraciones de nuestro corazón. Habla las Escrituras. Es la experiencia de Dios en nuestra vida. Hijitos, que estos dos discípulos que nos está enseñando hoy Jesús nos ayuden a pasar nuestros momentos de crisis, de creer en un Jesús profeta, pero condenado a una muerte destructora, a descubrirlo vivo y dándole vida. De la desesperanza pasan a vivir la presencia de Jesús. Se alejaban de Jerusalén tristes y decepcionados, pero vuelven a toda prisa, contentos y ilusionados. El pesimismo les hace abandonar el grupo y el optimismo les obliga a volver para contar la gran noticia. Dígale al que está al lado, no sea pesimista, no sea negativo. Mire, muchas veces a usted el problema se le hace grande porque usted se enfoca en lo negativo. Y eso es lo que va a pasar, porque usted no llama tanto con la mente y hasta con sus labios dice que eso es lo que a usted le pasa. Y por eso pierde la cabeza la paciencia. Enfóquese en lo positivo, dígale que está al lado, sea positivo. Hay que ser positivo. Por eso los momentos que nos presenta hoy, primero es la vida. Después de la muerte de Cristo viene la vida, la resurrección. Nos habla de la Sagrada Escritura como un alimento. Nos habla de la Eucaristía y nos habla de una comunidad reunida. Juntos reconocemos a Jesús al partir el pan en nuestra resurrección. Vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer la misma oración, pero vamos a hacer la misma. Quiero que cierres tus ojos. Cuéntale a Dios cuál es tu desánimo, tu tristeza, tu angustia, tu preocupación. Vas a dejar todo en las manos de Dios. Todos nosotros. Si yo digo en este momento, ¿quiénes tienen problemas? Uno levanta hasta los pies. Levanten las manos y todos levantamos, porque todos tenemos problemas. Y entre más grande sea el problema, pues más grande va a ser el milagro. Hemos compartido la Escritura, ahora vamos a compartir el pan. Yo quiero que tú tengas confianza, como Noé, como José, como Pedro. Ten confianza en Dios. Y vas a pedirle a Dios en este momento sabiduría. Y esa sabiduría es para que te dé dirección y te dé paz. Y ten fe, porque Dios le va a dar solución a ese problema. Dios va a cambiar ese lamento en baile. Nuestros problemas encomendados a Dios, encomendados al Señor. Pide y se os dará, busca y encontrarás. Recuerda que todos en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, y el demonio te va a meter el afán, la angustia, la preocupación, la desesperación. No, tú abandónate en Dios. Deja todo en las manos de Dios. Abandónate en el Señor. Entre más grande sea el problema, más grande será tu milagro. Padre Celestial,
todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén.